Teoría del proyecto divino según el método científico con base exclusivamente bíblica conducida por el más elemental sentido común. Parte 6. Lázaro y el rico. En el estudio anterior tocamos levemente el tema de esta parábola, y aunque es muy profundo, no es tema de salvación, pues esta depende solo de Dios. El punto principal a tener claro para entender correctamente el hilo de esta historia es la idea que tengamos acerca de lo que sucede después de la muerte, y el concepto de inmortalidad del alma, algo en lo que creen los católicos y la mayoría de evangélicos. Cuando no se tiene claro esto, no se entiende la parábola profética de Lázaro y el rico, que es tal vez la historia más reveladora que Jesús nos regaló acerca de la muerte, el infierno y la importancia de la escritura, siendo esta historia una mezcla de parábola y hechos reales. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola profética? Al parecer Jesús quería ofrecer una razón tal vez imaginativa para que alguien quisiera resucitar, y lo hizo a través de esta historia. Y así profetizar que, por un lado, ni aún, cuando él resucitara le iban a creer. Y por otro lado, mostrar las dos resurrecciones, de las que ya hablamos, una para vida eterna, y la otra para muerte. Eso explica por qué cuando mueren en dicha historia, la parábola no habla de almas, sino que inmediatamente de cuerpos resucitados, con ojos, lengua, manos, etcétera, etcétera. La Biblia no habla en ningún otro lado del seno de Abraham, pero el rico pudo ver a Lázaro y a Abraham separados por una gran cima o abismo, que podrían ser los 1000 años que separan las dos resurrecciones. De manera simbólica, Lucas 16, 26. Cuando Jesús vuelva a la tierra, los que ya han muerto resucitarán con él en el aire, es decir, los que se adelantaron en el tiempo para su encuentro. De todas las épocas, los demás escogidos, estando en vida, serán recogidos por sus ángeles desde los 4 extremos de la tierra. Isaías 11 y 12 dice: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ahora, Ezequiel 37, 9 nos cuenta: entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Mateo 12 y 31 afirma: y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aunque la parábola es una escena donde no está Jesús, pues él no había entregado su vida aún, pone al Padre de multitudes. Génesis 17, 4, en cuanto a mí, y aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Con esto concluimos que el pueblo de Dios, judíos y cristianos, tendrá un Padre espiritual de muchas naciones, no todas, las cuales como todas las demás estarán bajo el gobierno del Rey de Reyes, y el Señor de Señores. Los demás, después de pagar según sus obras en un cáliz correspondiente a su maldad, habiendo entendido sus errores como el rico, estarán en otro plano en el futuro destinados al fuego eterno, el cual será inaugurado después del milenio, donde serán quemados como la cizaña y destruidos por la eternidad en la perdición perpetua, el olvido eterno. Esto es una piedra en el zapato para aquellos que creen en la doctrina de la inmortalidad del alma, porque les toca forzar cosas como que cuando uno muere nuestra alma es llevada por ángeles, y que tiene sed, extremidades, lengua, ojos, y lo peor, que desde lo que llaman el infierno se puede ver algo totalmente extraño, el seno de Abraham. Vista así, esta parábola profética tendría tantas inconsistencias doctrinales que por lo absurdo no se podría tomar literal de ninguna forma, pero peor aún, si se tomara simbólicamente, sería, y es, materia prima para muchas supersticiones y sectas. Que use a Lázaro como ejemplo de sufrimiento en vida podría solo ser una herramienta didáctica tomada de historias egipcias de público conocimiento por el pueblo judío. Por otro lado, ni siquiera Jesús fue al famoso seno de Abraham después su resurrección. Juan 20, 17, dice: Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Hay teólogos que resuelven improvisadamente ese versículo diciendo que Jesús y el Padre uno son, pues Jesús mismo lo afirmó, pero dejando en evidencia que con el Espíritu Santo son 3 personas distintas y un solo Dios. Hay sectas que creen que son simplemente 3 manifestaciones de un mismo Dios. Debido a ese errado sesgo se ven obligados a racionalizar teorías que pueden rayar en lo absurdo. Sin embargo, la persona del Hijo tenía que subir a reunirse con la persona del Padre, lo cual no hizo sino al menos después de 40 días. Lo crítico y controversial de esta apostólica manera de entender la inmortalidad del alma, que no es nueva, es que modifica la doctrina católico-evangélica del infierno, que sí es una creencia tardía. Como ya lo hemos hablado, la Biblia misma dice para quién fue creado el lago de fuego.
para Satanás y sus demonios, el anticristo, para el falso profeta, y para la bestia, que es un grupo humano, es verdad, pero al servicio de Satanás. Todos estos cometen pecados eternos. Después del juicio y el justo tormento, que aunque temporal se sentirá como eterno, de acuerdo a la gravedad de sus pecados, para los no elegidos finalmente será la perdición eterna, la inexistencia, la muerte eterna. Es muy importante tener claro que la inmortalidad del alma es una dádiva divina, no algo intrínseco al ser humano. Recordemos que el concepto de inmortalidad del alma es un concepto platónico y aristotélico, puramente de influencia grecorromana, y como el NT fue escrito casi en su totalidad en griego, tiende a interpretarse con esa misma filosofía un libro judío, muy opuesto a tal cultura, como ya dijimos. Veamos algunos versículos, e interpretémoslos sin sesgos ideológicos. Ezequiel 18, 4. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Primera Juan 5, 11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Juan 3, 16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 1 Juan 5, 13, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Juan 4, 14, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Gálatas 6, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosechará vida eterna. 1 Timoteo 1, 16, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Romanos 5, 21, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ezequiel 18, 32, yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse, y vivirán. Lo afirma el Señor Omnipotente. Romanos 6, 22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Judas 1, 21, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Marcos 10, 30, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Hay muchos más, pero con estos pocos, que salta a la vista, que la inmortalidad es una dádiva divina. Cuando el cuerpo muere, muere todo el ser humano en este plano temporal, a la espera de una resurrección para vida eterna, o para una resurrección para una segunda muerte, pero esta sí será eterna. En el próximo y final estudio, nos adentraremos en el concepto general y las conclusiones a las que conducen todos los puntos que hemos desvelado. Bendiciones.